Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, buenos días a todo el público que se da cita en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Aquí se presenta el licenciado Fernando José Pacheco Barcourt, profesor de la Escuela de Derecho, director de la Clínica de Asistencia Legal. Del mismo modo aprovecho para excusar a mi colega comanejador, el licenciado Israel Santiago Lugo, y vamos a darle también el sentido pésame, ya que falleció su suegro y está trabajando con toda esa situación, así que le pedimos al buen Dios Todopoderoso que le dé fortaleza a su familia. Pues muy bien, el tema que vamos a estar discutiendo hoy en este programa trata sobre el programa de servicios con antelación al juicio. Y en este programa, pues saben que discutimos diversos temas de interés público y al final del día, al final del programa, ¿no? Lo que queremos es que usted se vaya con una idea de estas situaciones que se trabajan al día a día y cómo nosotros podemos aportar nuestro granito de arena con este conocimiento que vamos adquiriendo. Así que quiero presentar con mucho orgullo a una estudiante de nuestra Escuela de Derecho, Angélica Rivera. Angélica. Muy buenos días a todos. Saludos, Angélica. Angélica, pues, es una estudiante de nuestra Escuela de Derecho, como les mencioné, y adicional a eso, posee una vasta experiencia en lo que es el programa de servicios con antelación al juicio. Y por eso la trajimos aquí. Queremos dialogar a profundidad sobre este tema y sobre todas las cosas. Para ir introduciendo este tema, quisiera mencionarles al público de qué trata. Pues en términos generales, la Constitución de Puerto Rico consagra unos derechos constitucionales, valga la redundancia, que hay que respetarle a todo ciudadano. Y en el caso de las personas sospechosos, los acusados, los imputados, pues tienen unos derechos que hay que salvaguardar. Estos derechos son muy importantes. ¿Por qué? Y a veces las personas dicen, bueno, pero si es un criminal. Pues no. Nosotros tenemos el derecho a presumirnos inocentes. Así que hay muchas personas, aunque usted no lo crea, que están pasando por un proceso judicial y no son culpables. Inclusive pudiera ser usted que me escucha o yo que estoy aquí. A manera de anécdota, Angélica, me acuerdo hace muchos años atrás, hace más de una década, cuando estaba comenzando la profesión de la abogacía, pues sufrí un robo de identidad y en ese robo de identidad una persona alegaba que yo debía unas pensiones alimentarias. Pues nada, tuve que sufrir todo este proceso, ir a los tribunales. Yo pensaba que como yo conozco los procesos, pues se me iba a hacer fácil o un poco más llevadero. Pero todo lo contrario, se me hizo muy difícil y esa experiencia amarga pues me permitió ampliar mis horizontes en cuanto a sensibilizarme en los temas donde trabajamos con personas acusadas, con imputados de delito, etcétera. Porque en ocasiones nos pueden imputar unas conductas, unos delitos que no hemos cometido. Y por eso tenemos que conocer nuestros derechos. Usted inclusive puede estar en un vehículo de motor con una persona y usted no sabe que esa persona pues tal vez tiene sustancias controladas en su vehículo o algún arma de fuego y usted lo pueden involucrar en todo ese proceso. Así que es importante conocer todos estos detalles. Ya redondeando, en cuanto a lo que estamos hablando, quería hablarles un poquito de la fianza, ¿no? Cuando usted es acusado de un delito grave, como regla general, y otros tipos de delitos, pero como regla general delitos graves, pues usted tiene derecho a estar en libertad bajo fianza. Y aquí es que la fianza tiene una particularidad y es que el programa de servicio con antelación al juicio hace unas investigaciones, evaluaciones, etcétera. Ya de este tema nos va a hablar Angélica, que es la especialista en esta área. Puede ser que yo meta la pata en algunos detalles, pero lo importante de esto es que conozcan lo que es la fianza para que vayan entendiendo el tema. Y la fianza es un derecho que todos tenemos para quedar en libertad
mientras el proceso judicial se va llevando a cabo. Y o sea, la fianza es muy importante. Hay diferentes formas de otorgar la fianza, pero es muy importante. Es un derecho que usted tiene a no estar sumariado, a no estar en una celda mientras el proceso se lleva a cabo, y todo esto pues tiene que ver directamente con ese derecho a que se presume que somos inocentes. Así que, Angélica, este programa es para que tú nos dialogues sobre el programa con servicios con antelación al juicio, y me gustaría que le explicaras al público cuánto tiempo trabajaste allí, a qué te dedicabas mayormente, en qué oficina estabas. Háblanos un poquito. Bueno, pero antes de comenzar con todo eso, siguiendo la línea de la fianza, es importante saber que hay mucho desconocimiento acerca de esto. Piensan que la fianza, mientras más alta, mejor es, mientras no es así, porque esto es un derecho y la fianza lo que garantiza es la comparecencia de la persona a los procesos judiciales. No es una forma de penalizar a la persona que esté bajo un proceso, ¿verdad?, criminal, en este caso. Sí, dicho de otra manera, no es un castigo. No es que un a veces castigo las personas porque piensan, mira, si cometió X o Y asesinato, pues tiene que darle algo, una fianza altísima. Y si comete un delito, a lo mejor un robo, pues tal vez un poco menos. nos suena antipático cuando nosotros vemos unos casos que lo que se ve en la calle ahora mismo, que se comenta a las personas hablando, personas que no tienen el conocimiento, es que un caso por maltrato animal le hayan puesto X cantidad de dinero mayor a un caso de ley 54, un caso de una agresión, un maltrato a menores, pero no conocemos qué es lo que hay en el trasfondo, porque hay unas investigaciones que hay que hacer, y siempre tenemos que recordar que la fianza es para garantizar que la persona asista a su proceso judicial, no un castigo porque todavía no ha sido encontrado culpable. Así que eso es muy importante. Así es, así es. Y varía de caso a caso, porque sobre todo la fianza lo que busca es esa comparecencia, que la persona no se escape de la jurisdicción. Exacto. Que esté presente. Así que hay muchas formas, inclusive a mayor cantidad de dinero no significa necesariamente que la persona va a comparecer. Eso es lo que tenemos que llevarnos, porque a veces se piensa, mira, hay que ponerle una fianza altísima porque es un delito muy grave, muy conmovedor en cuanto a la situación que ocurrió, así que hay que imponerle una fianza altísima. Pues no necesariamente. Lo que hay que garantizar es que la persona comparezca a juicio. Inclusive, si es una persona que sabemos o que se descubre que tiene los medios y facilidades para salir del país, pues inclusive se le confisca el pasaporte, se utilizan otras medidas, pero la fianza, en resumen, lo que pretende es que la persona imputada de un delito comparezca al proceso judicial. Correcto. Pues la pregunta que me hizo acerca de verdad de mi función en el programa de servicios con antelación al juicio, laboré para el Departamento de Corrección. El programa de servicios con antelación al juicio pertenece a Corrección por espacio de 12 años. Soy trabajadora social, ahora mismo no lo estoy ejerciendo porque me encuentro estudiando, ¿verdad?, Derecho, pero mi función allí fue como trabajadora social. Me encargaba de dar seguimiento a estas personas que estaban imputadas de delito, que iban a pasar delante del juez para, ¿verdad?, la imposición de una fianza. Y una vez le imponían la fianza, yo lo supervisaba hasta que cumpliera su proceso judicial, que es verdad, que es lo que más adelante le vamos a estar explicando de cómo es este proceso desde que lo arrestan hasta que es sentenciado. Muy bien. Y en esos años que estuviste, esos 12 años que estuviste trabajando en la oficina con servicios con antelación al juicio, ahora programa, se le llama programa con servicios con antelación al juicio, ¿tú pudieras explicarle al público cuáles fueron esas experiencias que marcaron tu trayecto allí? Puedo hablar de todo, de muchas experiencias, pero algo que realmente pues le llega a uno, cuando estamos haciendo las evaluaciones, pues las evaluaciones consisten de datos personales, familiares, de historial de adicción. Es impresionante tanta cantidad de personas que cuando uno le hace una pregunta de si consume algún tipo de sustancia, contestan que sí. Todos comenzando con marihuana, pero si yo puedo decir de un 100%, un 95% de las personas estaban haciendo uso de sustancias controladas. Al igual que la situación de su salud mental.
casi todas las personas que estaban siendo evaluadas padecían ya sea de ansiedad, depresión o algunas condiciones más graves, ¿verdad?, de salud mental. Experiencias que llegan, la relación que uno, obviamente una relación profesional, pero pasa tantos años. En muchas ocasiones he tenido clientes que hasta por 3 años estuvieron en el programa antes de ser sentenciados. Wow. O sea, que uno crea cierto lazo con ellos, con su familia, porque nosotros tenemos que estar en el día a día ayudándolos en todo este proceso. ¿Y por qué pasaban tanto tiempo bajo el programa? Suspensiones en el tribunal. Suspensiones, no se pudo ver la vista, ya sea por parte de fiscalía, por parte de su abogado, y así sucesivamente. Habían otros que pues querían ir a programas de desvío y realmente se postergaba mucho la sentencia. ¿Y justicia tardía no es justicia? Eso es así. Mencionas, sí. Y realmente, impresionantemente, tuve uno 3 años que al final salió inocente, o sea, en juicio. Imagínense esa amargura de estar 3 años en un proceso, de estar yendo a tribunales, de tener un grillete puesto, una supervisión electrónica. Es complicado. Sí, y ni se diga, como mencionas, el trauma que ocasiona a la persona y en la familia. En la familia, saber que en cualquier momento puedes perder esa familiar en cuanto a su libertad. Y tenerlo ahí varios años, eso sí que deja unas heridas muy grandes en la familia. Es importante que hables de eso porque para que el público conozca cómo podemos insertarnos en el sistema de justicia criminal en el sentido de ir conociendo por qué estos procesos se deben llevar de una manera bastante acelerada, adecuada, pero de un ritmo bastante consecuente para evitar que las personas inocentes, evitar que las personas que no han cometido los delitos pues puedan gozar de una libertad. Es algo que el enfrentar un proceso judicial es algo bastante hostil y es algo que lamentablemente, se lo comparto al público, si la persona no tiene los recursos adecuados, pues va a ser más difícil todavía. Así es. Va a ser más difícil todavía el acceso a la justicia. Todavía nos falta mucho que trabajar en cuanto a ese tema. Se me ocurre ahora pensar en un caso hace muchísimos años donde estaba esta persona que cometió un delito, alegadamente había cometido el delito, pero pues él consiguió unos peritos, unos especialistas que declararon que esta persona no había asesinado, no era compatible ese asesinato en la forma en que ocurrió con los actos de la persona acusada. Y la persona, nada, el juez pues le da credibilidad a este perito, a este especialista, era un médico que indica que la muerte ocurrió por otras causas y la persona sale no culpable. Pues muy bien. Pero la otra cara de la moneda es estas personas que no tienen para contratar un perito, porque un perito es altamente costoso. Pues, ¿qué sucede en el caso de la persona que no puede contratar el perito? Pues simplemente el juez se va con la evidencia que tienen en su contra y en muchas ocasiones sale culpable. Y eso quiero traerlo a colación para contrastar lo que es el acceso a la justicia, porque es importante que conozcamos sobre estos temas. Mencionas, y es curioso, Angélica, que muchos que acudían al programa de servicio con antelación al juicio, pues eran personas que tenían condiciones de salud como ansiedad y depresión. Sí. Y tú mencionas eso y yo digo, wow. Y yo creo que el público que nos escucha del mismo modo lo piensa. Tal vez, ¿cuántas personas hoy en día no padecen de ansiedad y depresión? Sí, eso es algo que... La realidad es que Puerto Rico está pasando por una crisis de problemas de salud mental bastante grave. Sí. Muchas de las dificultades que estamos confrontando en la era criminal, en el maltrato en el hogar, en todos lados, tiene que ver con la salud mental. Y es lamentable que no tengamos como país los recursos para poder ayudar a este tipo de personas con esas condiciones. Y sí, es impresionante la cantidad de personas que nosotros nos relacionamos a diario y ni siquiera sabemos que puedan tener algún tipo de condición de salud mental. No sabemos
cómo reaccionan a diferentes situaciones, no, todos somos distintos y la situación se agrava mucho más si nosotros tenemos unas emociones las cuales no sabemos manejar o no tenemos las herramientas para manejarlas. Así es. Y le añado a eso, Angélica, escolaridad. ¿Qué veías en los que utilizaban el programa? Muy pocos completaban su cuarto año y si lo hacían, prácticamente ninguno grados universitarios. Yo no quiero que las personas piensen que las personas educadas, las que no consumen sustancias o las que no padecen de condiciones de salud mental son los únicos que no tienen problemas legales, porque los hay. O sea, esto es algo que nos toca a todos, como usted muy bien dijo, podríamos hoy estar aquí y mañana podemos estar en la oficina del tribunal siendo evaluados por este programa porque nos acusan de algún delito. Así es. Ninguno de nosotros está exento de esto y es por eso que nosotros tenemos que conocerlo. Muy bien. Así es, no estamos exentos. Todos podemos cometer algún error. Inclusive si nos quedamos en el ciclo tóxico de la ansiedad que nos lleva consecuentemente a una posible depresión, podemos terminar cometiendo algún acto antisocial, algún acto ilegal. Y es importante, yo creo que si algo hay en común que uno puede exhortarle al público es eduquémonos. No significa que todo el mundo tiene que tener un bachillerato o una maestría o un doctorado, pero sí la educación vemos que es altamente importante para uno evitar conductas antisociales, refiriéndome a conductas que nos pueden llevar a cometer crímenes. La educación, de la mano con cuidar nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que estar pendientes a eso. ¿Qué nos causa ansiedad? Si estamos muy ansiosos, hay que, como dicen por ahí, bajarle 2, relajarse, no añadirle demasiadas cosas al plato como nos gusta hacer, porque pensamos que mientras más cosas le añadimos, pues más productivos somos, más importantes, se supone que es así, etcétera. Todas las cosas y algunas mentiras que nos han metido en la cabeza. Y del mismo modo, cuidado con las sustancias controladas. Hay una epidemia también del uso de medicamentos que no son recetados para esa persona, pero que lo conseguimos debajo de la mesa o otra persona se la recetan y entonces pues se la pasa a otra y a otra pensando que es una solución mágica a los problemas de ansiedad, de salud mental, etcétera. Y esto nos puede conllevar a esas conductas antisociales, esas conductas criminales. Angélica, ya estamos mismito próximo a la pausa, pero antes de entrar a ello, me gustaría que arrancáramos explicándole al público qué es el programa de servicios con antelación al juicio. ¿Qué dispone la ley? Bueno, inicialmente se conocía como la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio. Esto fue una oficina, una agencia completamente aparte de corrección, que fue creada por medio de la Ley 177 en el año 1995. El propósito de la creación de esta oficina es que el hacinamiento que había en las cárceles de nuestro país, la sobrepoblación de personas ingresadas en las cárceles. Y es por esto que, ante que no todo el mundo tiene el presupuesto para pagar una fianza, ya sea directamente al tribunal o por medio de un fiador privado, se crea esta oficina, que se conoce como la fianza del pueblo. Ok. ¿Y quién puede recibir los servicios o la fianza del pueblo? Empezar. Todos podemos, pero si hay una guía de calificación que se determina quiénes cualifican y quiénes no. Inicialmente, como primer ofensor, yo puedo recibir los servicios si yo no ¿verdad? Mi récord criminal está limpio. O si los delitos que están en mi récord criminal son delitos menos graves. O si han pasado algunos de 10 años o más y se limpió el récord criminal, también podría recibir los servicios. Ok. O sea que un reincidente, pues ya se levanta bandera y posiblemente no se le ofrezcan los servicios, nada, y la lógica indica... Se le pueden ofrecer los servicios, pero no pagar su fianza. Porque sí puede quedar bajo la supervisión del programa. Bien. Todavía estoy con el nuestro, pero ya yo me aparté de ello. Sí se puede quedar bajo la supervisión del programa, pero no con la fianza pagada por pesar. Sino que con la fianza, lo que se le conoce la fianza pecuniaria. Fianza diferida es la fianza que paga el programa, que es como que el Estado la paga, y fianza pecuniaria es la que paga la persona.
Ok, y me gustaría que regresando de la pausa me hablaras un poquito de la fianza diferida, que es esa que le llaman del 10%, y otros asuntos pertinentes para que el público conozca, porque a veces vemos muchas cosas en la prensa y no estamos claros, ¿no? de cómo funciona todo esto. Así que ese es nuestro interés, al público que nos escucha, que nos eduquemos en cuanto a estos temas y tengamos las herramientas válidas para educar a los demás, pasar este conocimiento y fomentar ese mundo mejor que todos queremos, esa sociedad puertorriqueña, que es posible renovar esa esperanza y es posible que con nuestras acciones podamos romper con estas crisis que nos aquejan día a día. Así que vámonos a la pausa en su programa de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos al público que se da cita siempre en las mañanas en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Ya estamos aquí en su segundo segmento. Estamos hablando de un tema muy interesante que todos debemos conocer, que es el programa de servicios con antelación al juicio. Todos y cada uno de nosotros tenemos que estar empapados de cuáles son nuestros derechos constitucionales. No podemos cerrarnos al conocimiento de estos procesos porque alguien que conocemos puede enfrentar un proceso judicial. Nosotros mismos pudiésemos enfrentar un proceso judicial. Así que debemos estar en la mejor posición para orientar a los demás, para pasar este conocimiento. Y estábamos hablando en el segmento anterior de las experiencias que ha tenido Angélica Rivera, trabajadora social, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Entre otras cosas, estábamos exhortando al público y todos aquellos que nos escuchan para que orienten a los demás, para que fomenten el diálogo de la importancia de la educación, de la importancia de cuidar esa mente y ese corazón para no caer en los ciclos tóxicos de la ansiedad, de la depresión. Del mismo modo, tampoco hacer uso de sustancias controladas porque son denominadores comunes que pueden llevar a conductas antisociales, que pueden llevar a que las personas cometan crímenes. Inclusive Angélica mencionaba algo de los usuarios de marihuana y me gustaría puntualizar de que hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo pues se ha tratado de quitarle un poquito de importancia a la marihuana porque está el cannabis medicinal, etcétera, pero no, la marihuana no deja de ser una droga que es introductoria, sí, que comúnmente los jóvenes, comúnmente no, pero lo que quiero decir es que comúnmente si se va a utilizar una sustancia, pues se suele comenzar con esa, es lo que quiero referirme a eso, pensando, y es la mentalidad que a veces se tiene, la corriente que va por ahí, es que es una droga inofensiva. La menos dañina. La menos dañina, pero una cosa va llevando a la otra. Así que mucho cuidado con eso. En cuanto a los servicios que brinda el programa de servicios con antelación al juicio, Angélica, cuéntanos un poquito de eso. Pues vamos entonces a hacerlo paso a paso. Me gustaría que entonces pensáramos cuando arrestan a una persona por la comisión de un delito grave. Los delitos se dividen en delitos graves, delitos menos graves. Si se comete un delito grave o un delito menos grave, que el fiscal le solicita la imposición de fianza al Ministerio Público, el Ministerio Público solicita que el juez imponga su fianza en caso de encontrarle culpable o causa para arresto, pues entonces también pasa por lo que es el programa de servicios con antelación a juicio. ¿Qué servicios da? La persona es arrestada y es llevada a esta oficina donde se encarga de hacerle una serie de preguntas. Como Angélica, perdona que te interrumpa. Para el público, toda persona que comete delito se refiere a esta oficina. Delito grave o delito menos grave que se le imponga fianza. ¿Quién refiere a la persona a esta oficina? Bueno, lo lleva el agente de la policía. Uh-huh. Realmente quien somete la denuncia es el agente, va al fiscal. Fiscal es el que le somete, ¿verdad? Prepara esa boleta de denuncias y el agente lleva al imputado de delito a nuestra oficina o al arrestado en ese momento. Muy bien. Ok, posteriormente a eso que llegue a la oficina, se comienza a hacer una evaluación. Son evaluaciones de datos personales, familiares, nexos en la comunidad,
bienes, si tiene la persona, condición de salud mental, condición de salud física, se le pregunta si trabaja, si no trabaja, dónde vive, hasta qué grado llegó en la escuela y si, ¿verdad?, ha experimentado con sustancias controladas, con quién vive. Es importante que sepamos que las personas que van a ser llevadas a estas oficinas deben estar acompañados de un familiar, tienen el derecho de estar acompañados de un familiar, no dentro de la entrevista, pero sí que lo acompaña en el proceso, porque para nosotros poder, ¿verdad?, el programa, poder brindar el servicio, tiene que tener un familiar que asuma la responsabilidad de tercer custodio. ¿Qué es un tercer custodio? Esa es la persona que le está garantizando al tribunal que el imputado de delito que quede bajo fianza va a cumplir con todas las condiciones que se le impongan. Claro. ¿Okay? Luego que nosotros... Una persona que esté pendiente. Exacto. Luego que se recopile todo esos datos personales familiares, se le hace un informe al juez. Este informe se les recomienda al juez acerca de la fianza. Es muy importante que se sepa que es una recomendación, que quien toma la última determinación de qué pasa con esa fianza es el juez. No es el programa como tal, ni los trabajadores sociales, ni los oficiales evaluadores que atienden a esa persona. ¿Qué se mira? Se mira qué tipo de delito es el que le está imputando, qué ley está, ¿verdad?, lo cobija y qué recomendaciones se pueden hacer. Si se puede pagar la fianza por esa persona, que es lo que se conoce como la fianza diferida, que eso es que el programa asume la responsabilidad de la fianza a cambio de que la persona cumpla con unas condiciones mientras dure su proceso judicial. Okay. Está la otra alternativa. ¿Y cuánto se paga de esa fianza, el programa? Si la fianza es diferida, el imputado no paga nada. Uh-huh. Eso es como si el Estado, o sea, el programa la estuviese pagando. Claro. La realidad es que no se pasa dinero de oficina en oficina. Nosotros, de la manera en que se paga es velando que esa persona cumpla con esas condiciones que se le impusieron. ¿Y las condiciones pueden ser cuáles? Tiene que mantener buena conducta, tiene que comparecer periódicamente de manera al tribunal, a las oficinas, no puede hacer uso de sustancias controladas, drogas, alcohol. No, en el caso de la ley 54 no se puede acercar a la víctima, no puede cometer nuevo delito, tiene que cumplir con tratamiento si entendemos necesario, ya sea médico, psiquiátrico, entre tantas. Puede continuar trabajando, estudiando. Buscamos la manera que con este programa puedan reinsertarse a la sociedad y ser personas útiles, aunque estén pasando por un proceso, ¿verdad?, criminal. Y lo importante de todo esto, como mencionas, que sean personas útiles, porque en ese proceso, la persona, como regla general, si se le permite trabajar, pues puede hacer una introspección, puede si cometió el delito, pues tal vez arrepentirse, ver lo que está a punto de perder. Y es importante dentro de ese proceso de rehabilitación este tipo de programas, porque permite que la persona pues tenga un escape, tenga todavía una esperanza de que mira, todavía puedo cambiar mi conducta si es que no salgo culpable, o si salgo culpable pues tal vez hay otras alternativas. Hay otras alternativas o llegar a acuerdos, etcétera. Okay. Aparte de la fianza diferida, que es que el programa paga la fianza por la persona imputada y le impone unas condiciones, está la fianza pecuniaria. Esta fianza pecuniaria es cuando el delito no cualifica para que el programa asuma la responsabilidad y se paga el 10% del monto total que le imponga el juez. Quiere decir que cuando usted vaya a pagar una fianza y le impusieron una fianza de $10,000, el 10% es $1,000. Para usted poder quedar en libertad, usted tiene que cumplir con el pago de esos $1,000. ¿Qué alternativas tiene? Pues puede depositarlo directamente al tribunal o puede utilizar los servicios de un fiador privado. Ese fiador privado le va a cobrar a usted el 10% de la fianza total. No se devuelve ese dinero porque esa es la ganancia del fiador. Uh-huh. Sin embargo, si lo deposita directamente al tribunal, una vez se cumpla con todo el proceso y la persona cumpla con su proceso judicial, ese dinero se le devuelve. Y el público puede preguntarse, ¿por qué a veces se recurre a un fiador privado y cuál es la versus el programa de servicios con antelación al juicio y este tipo de fianza? Hay unos delitos que por disposición de ley no cualifican para que el programa asuma la responsabilidad de la fianza. Entiéndase los delitos, todo tipo de delito que se ha cometido con un arma. Algunos delitos de la ley de sustancias controladas porque exceden de las cantidades permitidas o ventas a agentes encubiertos.
la ley de armas, muchos de los delitos de la ley de armas no cualifican por tener posesión o utilizar armas de fuego con series mutiladas, armas largas, escopetas. Esos son ciertos delitos. Algunos delitos de la ley de maltrato a menores tampoco cualifican para que el programa pague la fianza. Y de la ley 54, la mayoría de los delitos no cualifican. Solamente cualificaría el artículo 3.1 y el 3.3 para el pago de la fianza. Y en ese caso, los delitos que no cualifiquen, pues tendrían que irse con un fiador privado. Exacto, los delitos que no cualifiquen tendrían que entonces pagar la fianza con el fiador privado o depositarla directamente al tribunal para quedar en libertad. Hay ocasiones en que, aunque paguen la fianza pecuniariamente, ellos quedan bajo los servicios del programa y es porque el juez o el delito conlleva la supervisión electrónica. El programa también se encarga de hacer el monitoreo de estas supervisiones electrónicas, que son lo que pueblerinamente se conoce como grillete. Ok, a manera de repaso, llegó esta persona imputado de delito grave, se le celebran las vistas correspondientes, regla 6, vista preliminar, pero antes de llegar a esa vista preliminar, pues llega a la PESAG. No. Antes de llegar a la primera regla 6, tiene que pasar por la oficina. Antes de que el juez encuentre causa para arresto en regla 6, tiene que ser evaluado. Se le hace esa evaluación. Porque en ese momento es que se le impone la fianza. O sea que no debo esperar a que se celebre las vistas posteriormente, claro, sino tan pronto está esa denuncia y se me cita, pues antes de comparecer a la regla 6, que es la vista de causa para arresto, pues ya están disponibles esos servicios. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, pues esta persona compareció a la PESAG, se le van a hacer las evaluaciones correspondientes, algunos se le van a ofrecer el servicio de la fianza, otros no cualifican por algunos delitos que dispone la ley y por ahí continuamos. Del mismo modo, pues están ustedes, son los encargados de la supervisión electrónica o grilletes, como lo conocemos en la calle. ¿Tú le puedes hablar al público un poquito de cómo funciona esto, de los famosos grilletes? Pues sí, es como una correa, imagínense, ¿verdad? Los que nos escuchan, una correa bastante gruesa con un aparato más grande que un celular en el pie. Esto se ajusta con unos tornillos a la medida, ¿verdad?, del tobillo de la persona. Y actualmente los tipos de grilletes que existen en Puerto Rico solamente son los de GPS. Antes se utilizaban unos grilletes que eran con línea telefónica y eso todavía hay mucha confusión porque piensan que y le van a poner un grillete, tengo que poner el teléfono en la casa. No, ya eso no es necesario, porque ahora todos los dispositivos electrónicos grilletes que se utilizan trabajan con señal celular. Entonces, una vez tienes ese aparato, en los casos de ley 54 funciona bastante distinto porque ahí se le ponen unas restricciones más fuertes a estos imputados, a diferencia de los otros casos que no son por ley 54. Y para ilustrar un poquito al público, ¿este grillete funciona algo parecido a si yo coloco, prendo el location o la localización en mi celular y le doy acceso a otra persona para que sepa cómo me estoy moviendo? ¿Cómo ese oficial puede ver que la persona se está moviendo aquí o allá? ¿Es tan preciso o es un poquito más impreciso o yo puedo ver exactamente dónde está esa persona? Se ve exactamente dónde está la persona en tiempo real y en todo momento. Eso la persona, el cliente, el imputado que tenga el grillete puesto prácticamente no lo puede ni tocar. Porque si comienzas a tocarlo, a trastearlo, eso conlleva un delito. Es un artículo 278 del Código Penal por manipulación al equipo, al igual que por y eso cortarlo. Se ve en el sistema, en la computadora que tiene automáticamente empiezan a tocarlo, a hacer fuertes movimientos con él. Eso le envía una alerta a los agentes que están monitoreando el grillete todo el tiempo, las 24 horas al día, se refleja en el sistema y comienzan el proceso, se activa el protocolo. Te pregunto, para el público que nos escucha, ¿toda persona que va a recibir los servicios del programa de servicio con antelación al juicio, se le va a colocar un grillete? No todos. Simplemente los delitos que por disposición de ley conlleven, que fueron algunos de los que mencioné. Sin embargo, el pasado agosto de este año, del año pasado, del 2023, se aprobó una ley que entró en vigor este enero acerca de los delitos de la ley 54. Esa es la ley 89. Esos delitos
Esa ley lo que determina es que todos los delitos de ley 54, la PESAC tiene que recomendarle al juez la imposición de supervisión electrónica. Antes, habían unos delitos que por disposición de ley los llevaba y obligatoriamente había... La ley decía, estos delitos conllevan grillete. Estos delitos sí y estos no. Como menciona el artículo 3.1 y el artículo 3.3, siempre y cuando no hayan sido cometidos con un arma, no conllevaban supervisión electrónica. En la actualidad, todos los delitos que de ley 54 hay que hacerle una recomendación al juez de la imposición. Pero hay que dejar bien claro. Eso no hay alternativa. No hay todos. alternativa. Esa es la nueva directriz para este programa. Uh-huh. Pero hay que dejar bien claro que esto es discrecional al juez. La ley le deja de forma discrecional al juez tomar la determinación si en esos delitos impone la supervisión electrónica o no. Porque la ley no establece que el delito lo conlleva. Esa ley se hizo nueva para que el PESAC simplemente lo recomiende. Uh-huh. Claro, y dentro de la discreción del juez, como bien mencionas, pues el juez puede decidir si acojo esa recomendación de la PESAC de imponer un grillete, en este caso de ley 54, o no imponer un grillete. Correcto. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo funciona el centro de monitoreo? Ya has mencionado algo, pero en cuanto a detalle, el centro de monitoreo, tal vez ese sistema se le pueden colocar las horas donde esa persona tiene que estar ubicada aquí, o eso tiene que ser todo el tiempo, el oficial tiene que estar todo el tiempo pendiente. Ya las computadoras nos han ayudado bastante. Cuéntanos un poquito de eso. Es un cuarto donde hay unos agentes asignados ahí, hay unas pantallas gigantes. En esas pantallas son puntitos que ustedes van a ver moviéndose todo el tiempo. Y cada puntito representa un imputado que tenga un grillete electrónico. O sea que en esa parte se parece un poquito a lo que vemos en las películas. Claro, y es en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana. Si a esas personas, al menos los imputados de delitos de ley 54, se le crea lo que se conoce como una zona de exclusión. La zona de exclusión son zonas prohibidas donde esa persona no se puede acercar. Si esa persona que tiene el grillete se acerca a esas zonas prohibidas, la alarma del dispositivo electrónico se va a activar. Uh-huh. Y una vez se active, se va a activar el protocolo de víctimas de violencia doméstica, donde se le tiene que notificar a la policía, a la víctima de ley 54 y a ciertas agencias gubernamentales que van a actuar para ir a buscar a esa persona que está violentando la zona de exclusión. Ok, y para que el público entienda bien, vamos a suponer que se activó esa alarma. La persona salió de su área donde tenía que estar, o se acercó a la víctima, o está fuera del horario que se le impone, porque para esto también se ponen unos horarios. Correcto. Sobre todo si tú trabajas o estudias, pues mira, tal vez de 6 de la mañana a 6 de la tarde, luego tienes que estar en tu casa o cercano a tu casa. Vino y la persona salió del lugar, sonó la alarma, se activó la alarma en el centro. ¿Qué es lo que procede luego? Se activa el protocolo, en el caso de ley 54, se activa el protocolo de ley 54, en el caso de que los delitos no sean por ley 54, también se activa otro tipo de protocolo, porque puede ser que el imputado esté violentando su horario, como muy bien usted dice, puede ser que el imputado esté manipulando el equipo, que ya ahí, pues entonces se podrían erradicar otros delitos adicionales a los que ya tienen. Bien. ¿Y quién sale alguien a buscar a esta persona? Sí, tantos agentes de PESAC como agentes de la Policía de Puerto Rico. Muy bien. Y consecuentemente, todo que esto es un beneficio, en cierta medida, pues este beneficio se le revocaría. Sí, esto se hace un proceso de revocación de fianza y es el tribunal, ¿verdad?, el juez, el que decide qué va a pasar con el imputado. Pero el deber de los trabajadores sociales o de los, ¿verdad?, evaluadores del programa es notificar al tribunal lo que pasó. Muy bien, muy bien. Es importante conocer todos estos temas y sí me gustaría, ya concluyendo en este minuto final, alguna exhortación que tú tuvieras al público, tal vez que vaya un poquito de la mano con algún caso que tú hayas atendido en todos estos años de experiencia. Quería puntualizar algo antes de irnos rapidito, sí. Y es que actualmente existe una aplicación que trabaja como las aplicaciones móviles que se llama Empower. Esta aplicación se le instala en los teléfonos inteligentes de las víctimas de violencia doméstica. Esto es otra herramienta que está tratando, ¿verdad?, el Estado de proveerle a las víctimas de violencia doméstica
para que estén más seguras. Esto se configura en conjunto con el dispositivo electrónico y si el imputado violenta, antes de ella recibir la llamada de los agentes que están en el centro de monitoreo, ella va a recibir una señal a su celular que debe buscar un lugar seguro porque el imputado violentó el área. Es la única información que la aplicación le va a brindar. No le va a brindar más nada, pero sí que que la persona violentó la zona y que debería estar segura. Claro, buscar un sitio seguro, familias, encerrarse en su casa, a avisar a las autoridades. Le va a decir dónde está o si está tan cerca. Una vez violente la zona prohibida. O sea que es bastante preciso. Sí. Empower se llama la aplicación. Empower. Usted busca, me imagino, en el buscador favorito. Empower. Y busca Empower y la puede bajar. No, la aplicación la instala el personal de servicios con antelación a juicio a la víctima. Porque bien. Hay que hacer la conexión entre el dispositivo que se le coloca al imputado y la aplicación. Excelente, excelente. Pues Angélica, ha sido un placer tenerte en este programa. Es un tema interesantísimo. Entiendo que el público aclaró bastante dudas. Del mismo modo uno repasa y aclara algunos puntos en cuanto a esta temática. Yo creo que no debemos irnos sin antes exhortar al público a que siempre estén pendientes, sobre todo en estos casos de Ley 54 que mencionas ya, donde se debe imponer un grillete, estén pendientes a las víctimas. Sí. Sufrimos esta lamentable situación en Puerto Rico y en el mundo entero, donde cada vez más hay violencia que sigue creciendo, sigue en aumento. Las personas, como dicen en la calle, prenden de medio maniguetazo, hay poca tolerancia. Yo creo que también estos son algunas causas de la pandemia y otras crisis que todo se ha ido juntando y las personas están con muy poca paciencia, de una manera hostil. El mensaje es no caer en este tipo de ciclos y cuando veamos a estas personas que están en estos ciclos de violencia, de maltrato, de hostilidad, pues ayudarles poco a poco a ir saliendo, sobre todo identificarlo. Porque una vez uno identifica la problemática, pues puede actuar. Así que los dejamos en su programa de Iglesia, Estado y Sociedad. Ha sido un placer compartir con ustedes y mucho ánimo, mucho ánimo. Un mundo mejor es posible, así que lo veremos en la próxima semana. Dios les guarde. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.